Estimados amigos, amados hermanos, gracias por sintonizarnos el día de hoy, que es martes profético. Hoy nos corresponde el martes de la profecía personal. Usted sabe que en todo esto hay una, una gran controversia, pero tal vez antes de empezar, debido a unos cambios que estamos haciendo, usted sabe que estamos haciendo cambios de edificio y de muchas otras cosas. Hemos tenido algunos problemitas técnicos para salir hoy con los profetas el día martes, pero es solo por hoy. Para de hoy en 8, usted va a volver a sintonizarnos otra vez y vamos a hacer de hoy en 8 el martes profético que usted siempre ha conocido con la hermana Jania y con los profetas, ¿verdad? Que usted trae una petición, una sola petición, y sobre esa petición los vasos proféticos oran y dan palabra profética, si el Señor habla, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso se hace todos los martes, como el día de hoy, pero debido a que tenemos un problema técnico que no pudimos a tiempo tener la maquinaria, pues los equipos que se necesitan aquí, entonces hemos tenido que suspenderlo y hoy voy a compartir un poquitito de profecía con todos ustedes, pero de hoy en 8 todo va a estar en orden, todo va a estar como siempre ha estado, ¿verdad? De hoy en 8 ya usted va a poder hacer su llamado y hacer su petición y recibir la palabra profética que usted está acostumbrado a recibir los días martes a esta hora aquí en este canal, en esta página de Facebook y de este canal de YouTube, para que Dios le hable a usted, ¿verdad? Es solo por el día de hoy que vamos a hacer este pequeño cambio y para de hoy en 8 volveremos de nuevo a la rutina de el martes profético. Así que tome nota. De hoy en 8 continúa la palabra profética como usted siempre la ha conocido, como usted siempre ha llamado por teléfono, como usted siempre está acostumbrado a recibir esa palabra profética. Hoy, debido a algún problema técnico que tenemos por ahí, que no pudimos resolverlo a tiempo, no lo vamos a poder desarrollar como todos los martes se desarrolla con los vasos proféticos dando palabra del Señor. Vamos a aprovechar esta oportunidad para enseñar un poquitito sobre lo que es la profecía. Vamos a aprovechar esta oportunidad para que todas las personas que piden palabra profética puedan entender un poquitito más lo que es este ministerio. Es importante porque hay veces la gente confunde la profecía con la adivinación. Hay gente que piensa que al mirar nuestra programación dicen, se volvieron adivinos o se volvieron gitanos. Usted sabe que el corazón de la gente muchas veces está entenebrecido y en lugar de querer ver lo que es, muchas veces quieren ver solo lo que ellos piensan de acuerdo a su corazón, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es la profecía? Profecía es cuando Dios habla. Profecía es Dios hablando. Cuando Dios habla, Dios profetiza. Eso es la profecía. Es cuando Dios nos habla. Y tengo que aclarar que cuando digo Dios, cuando Dios habla, estoy diciendo que la profecía no se circunscribe a decir cosas del pasado nada más o a adivinar cosas del presente o a adivinar cosas del futuro como mucha gente piensa. La gente que no estudia profecía piensa que esto es adivinación, ¿verdad? Pero es por su ignorancia, ¿verdad? La profecía es cuando Dios habla, ya sea del presente, del pasado, del futuro. Es Dios hablando. Y aunque Dios no hable de tiempo pasado, o de tiempo presente, o de tiempo futuro, si Dios habla, está profetizando. Profecía es cuando Dios habla. Entonces, recuerdo que en el instituto me enseñaron esta palabra, ¿verdad? Cuando Dios habla, profetiza. Entonces, entendamos que la profecía es cualquier palabra que sale de la boca de Dios. A veces nos habla de cosas del futuro, a veces nos habla de cosas presentes que están ocurriendo, a veces nos da referencias de cosas del pasado,
Pero la profecía no podemos circunscribirla al tiempo pasado, o que solo va a hablar del futuro, o de que tiene que decirme algo que nadie sabe. No necesariamente. Dios nos sorprende con esas cosas, pero no necesariamente. Cada vez que Dios habla, está profetizando. Cuando Dios da palabra, eso es profecía. Ahora, una cosa interesante entender también es que la profecía tiene que ver mucho con la visión. Hay tres casos fundamentales que lo vamos a ver ahora, pero la visión está muy relacionada con la profecía. Si usted va conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, quizás es una de las referencias bíblicas más claras, una de las referencias bíblicas más explícitas que hay. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 17, Pedro está hablando aquí, se está dirigiendo a la gente, el apóstol Pedro. Y dice el apóstol Pedro en el verso 17, tomando la profecía del profeta Joel, la saca del Antiguo Testamento y la pone en el Nuevo Testamento. Al repetirla, repitiéndola, le da ¿qué le voy a decir? La actividad, la activación, le da la validez en el Nuevo Testamento. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí me está hablando de tres maneras o tres formas de profecía. Me está hablando primero de la palabra audible, la profecía directa, la palabra, pero también me habla de la visión y me habla aquí de los sueños. Entonces, muchas veces la gente no sabe que cuando cuentan un sueño, si aquel sueño proviene de Dios y es dado por Dios, está profetizando. Muchas veces un hermano, una hermana dice, mire, hermanos, tuve un sueño, y cuentan el sueño. Bueno, ellos no saben que al contar ese sueño, están profetizando, porque ese sueño es una de las formas que Dios usa para expresarse, para decir algo, para comunicar algo. Eso es profecía. Pero quiero que vea que dice, vuestros jóvenes verán visiones. Cuando está hablando de visiones, es importante que comprendamos, está molestando este micrófono, es importante que comprendamos que la visión está muy relacionada con esto, no necesariamente Moisés y la palabra audible. Sí, Dios habla por palabra audible, pero también por visiones. Por eso, a muchos profetas en el Antiguo Testamento les llamaban los videntes. Allá en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 9, nos dice la Escritura que Saúl andaba por ahí, se le andaban perdiendo unos mulos a su papá de él. Y él le fue a buscar. Y dice aquí, en el capítulo 9, verso 9, dice así: antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, al roe, al vidente, porque al que a hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces, es importante que veamos la palabra vidente, 7203, roe, es un vidente. ¿Por qué? Porque por alguna razón, cuando uno comienza en esto de la profecía, no sé por qué uno asume
que solo va a oír la voz de Dios. Uno se imagina que así le habló Dios a Moisés, ¿verdad? Moisés, Moisés. Y dijo el Señor, y dijo Moisés, no me hables tan fuerte porque me vas a reventar los oídos. ¿Ve? Uno cree que es audible nada más. Sí, audible es una forma, pero quizá la forma más común es la visión, el sueño. ¿Qué son los sueños? Visiones. ¿Qué es una visión nocturna? Pues una visión que se está viendo por medio de la mente. Por eso se le llamaba vidente. Dice aquí en el verso 9, venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Volviendo al libro de los Hechos, recordemos que dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice el verso 17, ¿verdad? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu. Esto quiere decir que para ser profeta de Dios, tiene que la profecía, la visión, la palabra audible, y muchas veces esa palabra hay que entenderla un poquito, ¿verdad? Esa palabra no se oye con el oído, este oído externo físico. Hay un oído aquí en el corazón. Y a veces ese es el oído que escuche. A veces ese oído es como un sentir. Usted tiene una certeza de que eso es así. Usted está seguro que eso es así. No lo puede probar, pero usted está seguro que eso fue lo que usted recibió de Dios. Entonces, tenemos aquí que dice que es el Espíritu de Dios el que da. Hay que tener mucho cuidado en las iglesias, porque en las iglesias falta mucha enseñanza sobre esta profecía como la que estamos hablando el día de hoy. La gente piensa que porque una persona dio una palabra y fue certera, eso quiere decir que es de Dios. Fíjese que Satanás también es certero. El espíritu de adivinación se parece mucho al espíritu de la profecía. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí dice, derramaré de mi espíritu. Para que sea profecía de Dios, tiene que ser dada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto casi no se enseña. Por eso es que el espíritu de adivinación fácilmente se infiltró en la iglesia y se ha infiltrado en la iglesia. Porque no hay enseñanza. Primero, creo que la persona que da la profecía tiene que haber recibido en su corazón al Señor Jesucristo. Yo recuerdo experiencias que tuve antes de venir a Cristo Jesús, como cualquier mundano, como cualquier persona que no conoce a Cristo. Era católico, por supuesto. Era católico y como católico, pues en la Iglesia Católica no dan mucha enseñanza de este asunto. Recuerdo una experiencia en mi vida seminarista, cuando era católico. Recuerdo para un domingo, como yo vivía muy lejos de mi casa, y yo y otro por ahí, creo que éramos 2 o 3 a lo sumo, nos quedábamos el fin de semana porque no podíamos ir a nuestra casa. Recuerdo que para un domingo, uno de los sacerdotes me dijo, mire, Adenil, alístese porque me va a ir a ayudar a un lugar que se llama Tejar del Huarco. Parece que hay que hacer una administración, me dijo. Yo, niño, ni me daba cuenta que era eso. Y ahí como dice, mirando para el ciprés, ¿verdad? Fui y se trataba de una liberación.
Yo nunca había visto eso. Había oído hablar del exorcismo y eso, en la Iglesia Católica se habla de eso. Pero igualmente, ¿verdad? Muy poca enseñanza sobre liberación, muy poca enseñanza hay en la Iglesia Católica sobre lo que es la profecía, ¿verdad? Es muy poco lo que se enseña. Entonces uno sale de ahí sabiendo de muchas cosas filosóficas y de Santo Tomás de Aquino y etcétera, de Manuel Kant, pero de los aspectos de tipo profético no hay enseñanza. Fundamentalmente no hay enseñanza, ¿verdad? Todos ustedes saben eso. No se trata de que yo critique, no, es una realidad que se vive, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces hay gente que llega y consulta a los, digamos, a los espiritistas. En nuestros países son muy famosos los espiritistas, porque uno cree que es cosa de Dios. Si alguna vez ustedes han tenido la experiencia que yo tuve, si a ustedes les pasó como a mí, ¿verdad? Pues yo pensaba que eso era de Dios, porque cuando íbamos a la consulta, la señora que era medium se persinaba. Pues decíamos, era de Dios, mire, se persinó. Y así, ¿verdad? Por la señal de la Santa Cruz, toda esa cosa que se sabe uno cuando... Y dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ¡pum!, entraba en trance. Y ahí tenía un cuadro de la Virgen María. Y yo decía, no puede ser posible, esto tiene que ser de Dios, porque si no, no tuviera el cuadro de la Virgencita ahí. Eso es lo que... Es que no hay enseñanza, hermano. Por eso es que cuando uno es católico hace cosas terribles, porque uno cree que está bien. No es que la persona ande buscando el mal, es la falta de enseñanza. Y están ahí uno consultando con el espiritista, pensando que aquello es de Dios, simplemente porque dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya entró en el trance, ¿verdad? Y así venimos, con esa escuela. ¿Qué escuela se llama eso? No sé si es escuela o es ignorancia, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es de que no hay enseñanza ahí. Y por eso, muchas veces cuando venimos al Evangelio, cuando tampoco abunda en la iglesia evangélica buena enseñanza sobre esto, puede ser que una persona esté siendo certera, adivinando, pero no ha recibido a Cristo. Eso no se ha pasado en la iglesia. Una hermana, yo recuerdo, hermana, entre comillas, ¿verdad? Me decía, mira qué certera esa hermana, es la esposa de un doctor. Era un doctor que había llegado a la iglesia. Y su esposa, yo no sabía que la mamá de esta señora había tirado los naipes de las cartas del tarot y esas cosas, ¿no? Adivinaba. Pues el espíritu vino con la señora esta. Y empezó a decir, así dice el Señor, mire, parecía una profeta así como de las que viene con Hammond, así. Parecía como que fuera el hermano Rosemary, así hablando como que... Dice, qué raro, ¿verdad? Qué raro esto, ¿verdad? Y recuerdo que en alguna oportunidad le pregunté, ¿y usted ya recibió a Jesucristo? Y me dice, es que nadie me lo ha presentado. Y dice, ¿cómo? Y está profetizando. Pues la capitana de los profetas de ese tiempo, mejor no digo el nombre, quién era, para qué, ¿verdad? Pero la capitana era una de las primeras más fans que tenía, ¿verdad? Yo recuerdo eso. Se le presentó a Jesucristo, pero digo yo, ¿quién habrá estado hablando durante ese tiempo? Por falta de enseñanza. Entonces empezamos a hablar de esto. No puede ser posible que haya un vaso profético que esté dando profecía y que porque es certera creamos que es de Dios y ni siquiera ha recibido a Jesucristo. Primer problema, ¿verdad? Después hay otras que sí recibieron a Jesucristo. Esto lo digo porque son experiencias que nos pasan en la iglesia. Yo recuerdo que era tan certera esta persona que incluso una persona que trabajaba para mí, haciéndome unos trabajos de taxes, un día en una gran angustia, me dice, ¿por qué no ora por mí? Usted que es pastor, ore por mí. Me está pasando esto y esto y esto y esto. Ya me contó, ¿verdad? Entonces vine y le dije que confesara a Jesucristo como su Señor, ya confesó, ¿verdad? Y oré por la persona. Entonces le digo, mira, ¿por qué no llegas un día a la iglesia?
Llégate un día a la iglesia y puede ser que Dios te hable por medio de la profecía, ¿verdad? Y la invité a que llegara a la iglesia. Y recuerdo que escogí a que me quedé viendo una de las personas más certeras que teníamos en la iglesia. Y se la recomendé. Entonces cuando terminó, recuerdo que vino conmigo impresionadísima y me dijo, fíjese que me dijo cosas que solo yo sabía. No había manera que esta profeta me averiguara, a menos que sea que Dios le habló, me dice. Pero quiero decirles esto. Precisamente después, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que tenía ciertos problemas esa profecía. ¿Por qué cuento yo esto? Porque he tenido que aprender yo a golpes muchas veces que la profecía es algo tan delicado de manejar, que a veces nosotros somos tan abiertos que dejamos que cualquiera venga y profetice. No nos preocupa la condición del vaso profético, porque fui enseñado, no mires el vaso, mira la profecía. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Yo vengo de un ministerio que me enseñó a mí, no evalúes el vaso, evalúa la profecía. Y fíjese que evaluando la profecía era certerísima, pero el vaso no era de Dios. Rompiendo matrimonios, yéndose en adulterio, haciendo un montón de barrabasadas en la iglesia, pero era certerísima. Entonces todo esto aprende uno. Eso es lo que le quiero decir. No basta que la profecía sea certera. Y como yo fui enseñado, no juzgues el vaso, juzga el mensaje. No, hay que juzgar las dos cosas. Eso ya lo aprendí. Entonces, comparto todo esto porque en el mundo de la profecía hay que tener cuidado de que no sea un espíritu de adivinación el que nos está hablando. Por eso a veces es mejor tener pocos profetas, pero comprometidos. Hubo un tiempo que nos jactábamos. Tenemos 30 profetas en la iglesia. 25 le sirven al diablo, ¿verdad? Y solo 5 le sirven al Señor. Eso nos quedamos al final. Digo, wow. Porque cuando uno se pone a expulgar y a ver, resulta que no todos los vasos proféticos. Bueno, tal vez serán muy certeros, pero ¿para qué quiero yo profecía certera si no viene de Dios? ¿Para qué quiero yo una profecía certera si no viene por el Espíritu Santo? Mejor que no me hable el diablo, aunque me diga cosas bonitas y aunque sea certero. Prefiero que no me hable. Entonces, hemos aprendido en estos años que es muy importante en una congregación no dejarse impresionar porque un profeta o un vaso profético es muy certero. Piense, Satanás también era certero. Más, hay una experiencia muy interesante aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Si usted quiere acompañarme, dice el verso 16 en el libro de los Hechos, capítulo 16. Dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman un camino de salvación. Y esto hacía, dice, por muchos días. Dice, mire, verso 18, dice por muchos días. Y por muchos días, ¿qué estaba haciendo Pablo? Por muchos días Pablo la estaba escuchando. Por muchos días Pablo no la callaba. Por eso digo yo, bueno, le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros también. Por eso estamos hablando de este tema. Dice, y esto lo hacía por muchos días, insisto, muchos días de profetizar. ¿Cuál era la profecía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os proclaman el camino de salvación. Esa era la profecía que daba por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, vea, hay un desagrado. Hay algo como que no hace clic. Me podrá estar diciendo la verdad, pero no me hace clic. El que tiene el Espíritu Santo percibe. Me está diciendo, es certerísima esta mujer, pero hay algo que no me hace clic. Me desagrada. Hay algo que me desagrada. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero a Pablo le tomó muchos días darse cuenta. Y si a Pablo le costó discernir lo que era un espíritu de adivinación de una profecía de verdad, es obvio que a los que no tienen ese tipo de comunicación con Dios como Pablo, les va a costar más, ¿verdad? Todo esto es el propósito de enseñar. ¿Qué enseñar? Que no nos saquemos todas las cosas. Que no porque la profecía es certera no quiere decir que no puede venir del enemigo. Por supuesto que sí. Por eso es importante la enseñanza para el pueblo del Señor. Bueno, entonces hemos dicho que la profecía puede venir por visión, por sueños y por palabra audible. Pero también, si usted ve en Segunda de Reyes, en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, hay una experiencia que nos enseña en el capítulo 3 de Segunda de Reyes, nos deja una enseñanza y quiero compartirla con usted. Esto es con Eliseo. Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice: y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Mas, traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él dijo: así dice el Señor, haced en este valle muchas zanjas. Y empezó a profetizar. Quiere decir que se puede profetizar con música, con canto, con alabanza. Primera de Crónicas, capítulo 25, nos habla un poquito acerca de esa experiencia. Entonces estamos diciendo visiones, sueños, palabra, música, alabanza. Ok, pero hay otra muy interesante aquí, capítulo 25. Capítulo 25 del libro de Primera de Crónicas. Dice así. Dice el verso 1. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf,